Saludos. La investigación epidemiológica y el análisis de brotes producidos por enfermedades transmitidas por los alimentos constituye un reto para los epidemiólogos. En esta fase que les traigo, ya hemos cumplido con parte de la investigación epidemiológica, entre ellas la encuesta de casos y no casos. Todos estos datos son hipotéticos. Yo les recomiendo para la base de datos y poder hacer comparaciones con otras bases de datos, tengan la identificación de cada caso bien clara, no escriban otra cosa que no sea el número de identificación, no le pongan B guión o E guión, solamente colocan el número y a esto aporta bastante para la base de datos en buenas condiciones, comparable. Los nombres, escríbanlos todos en una recomendación, en mayúsculas, sin acentos, separados por una coma, el apellido y el nombre. Utilicen un mismo formato para cada variable. En los teléfonos, por ejemplo, si van a utilizar guión, guión en todos los teléfonos. Si en el sexo masculino, femenino, si van a colocar varón y hembra o, o hombre, mujer, es preferible que utilicen una sola denominación, masculino, femenino, para todos los casos correspondientes. La edad, como es edad en años, si tienen menores de un año, son los que 0 años, a menos que estén interesados en la investigación epidemiológica para mortalidad infantil o morbilidad infantil. Muy bien. Esto es un brote para un sitio, un espacio determinado, una fecha hipotética, un instituto hipotético, que les debo recordar que si es un brote propagado, deben haber columnas específicas para colocar en detalle los datos del estado, municipio, parroquia, localidad, dirección, el teléfono, por supuesto, que les permita mapear dónde se están produciendo los casos en los territorios específicos. Eso es muy importante. Ya con el tema, entrando en el tema propiamente, primero les recuerdo que en cada columna, esto para efectos de las fórmulas que vamos a ver seguidamente, cada síntoma o signo está en una columna, se refiere a una columna, por lo tanto estas referencias las vamos a colocar más adelante, y ustedes van a ver cómo vamos a utilizar estas referencias de las columnas. Por lo tanto, náusea está en la columna J, vómito en la K, dolor abdominal en la N, etc. Igual pasa con la lista de alimentos. La ensalada está en la columna B, el arroz con pollo está en la W, la torta en la Z y específicamente así. Ok, vamos a comenzar entonces, porque vamos a analizar, a determinar tres elementos fundamentales para identificar de qué se trata que está causando el problema de intoxicación alimentaria. El primero es el periodo de incubación. Vamos a determinar en la columna donde están el inicio de síntomas de cada uno de los casos, sobre esta columna de la celda 5 a la 80, el valor mínimo de hora y el valor máximo de la hora. De manera que con estas dos fórmulas nosotros vamos a obtener, por ejemplo, que el tiempo mínimo de presentación de síntomas fue a la 1 y 20 de la tarde y el máximo fue a las 7 y 27. Total que tenemos que se están presentando casos entre la 1 y las 7 de la noche y las 8 de la noche prácticamente. De manera que vamos a colocar un límite inferior, un límite superior, el número de horas en el que se presentó el síntoma y los números de casos. Entonces, el límite inferior, como son de 1 a 7, vamos a colocar en el límite inferior los números enteros 1 y el límite superior, el límite superior de cada hora. Si es a la 1, a 1,59, 2, 2,59 y así sucesivamente. El número de horas no tiene nada que ver con la hora en que se presentaron los casos, en que iniciaron los casos.
sino en la numeración de cada hora. Por ejemplo, si estoy hablando de la hora 1, bueno, esto pudo ser de 10 a 10:59, 11 a 11:59, de 12 a 1 a 12:59, de 1 a 1:59, y siempre sería esta la primera hora, esta sería la segunda hora y esta sería la tercera hora. Es decir, aquí coincide, pero no es realmente, esto no corresponde con estos límites, con estas horas específicas. Para efectos también del gráfico, pues, tenemos que buscar el número de casos que se presentan en este periodo de tiempo. Y tenemos que diseñar la fórmula, entonces vamos a hacerla paso a paso. Aquí parece como muy complicada, pero comenzamos de lo más sencillo. Primero que el rango en la columna donde está el inicio de síntomas es de I5 a I80. Si en ese rango AH3 hay valores de AH3 mayores o iguales a este, AH3, y si además en ese mismo rango se presentan valores menores o igual a este, ¿no? Cuente uno por cada uno que cumplan estas funciones o no lo cuente. Eso es lo que significa esto. Como esta va a ser, esta columna en este rango va a ser fija, siempre van a estar los inicios de síntomas en estos espacios, pues eso es lo primero que debemos fijar. Fijamos, nos situamos en cada una de las celdas con F4 y fijamos esas celdas, ese rango va a permanecer. Luego vamos a inmovilizar con un dólar a la derecha este rango, de manera que esta celda en la fórmula, cuando la copiamos hacia abajo, vaya corriendo la celda hacia abajo también. Por eso lo inmovilizamos a la derecha, igual que la de la columna ahí. A medida que vayamos copiando la fórmula, pues esta columna va corriendo. Y finalmente, aquí en la barra de fórmulas, pues nos situamos el cursor y hacemos el comando Ctrl+Shift+Enter para que nos dé la fórmula matricial. Copiamos la fórmula en estos espacios hacia abajo y las fórmulas quedarían de esta manera. Y les recuerdo entonces que lo único que cambiaría sería que esta fórmula se iría rodando desde de la AH3 a la H9, de la AI3 a la AI9, tal y como lo tengo planteado en este esquema. Entonces el gráfico lo contribuiríamos con el número de horas en que se presentó los síntomas, el inicio de síntomas, y el número de casos que en esa hora determinada pues se iniciaron síntomas. Para hacer el gráfico, insertamos entonces el gráfico. Yo opté por el gráfico recomendado, y lo asumí. Lo llevo al espacio donde yo quiero. Ustedes lo pueden poner donde ustedes prefieran también, un poquito más pequeño. Y pueden ver que aquí aparecen tres formas de tres comandos, en la que este signo más señala los elementos del gráfico. El título del gráfico yo no lo quiero, por lo tanto se lo voy a quitar. Lo que sí quiero son los títulos de los ejes, y le pongo título de eje. En el título de eje le pongo número de casos, aquí le pongo tiempo de horas de inicio de los síntomas. Y bueno, podría quedarse así el gráfico. Yo lo quiero ensanchar en las columnas, me gusta más con las columnas ensanchadas. Le doy formato entonces a la serie de datos. Me sale este cuadro de diálogo y esta parte donde dice ancho del rango, yo le cambio el 219 por 15 y cierro entonces el cuadro de diálogo. Me quedarían las columnas así, el gráfico tal cual yo quisiera verlo siempre. Tenemos entonces que ya conseguimos el periodo de incubación, está entre 1 y 7 horas, con un máximo de casos cuyos síntomas los presentan a las 4 horas. Muy bien, continuando entonces, vamos a hacer la lista, y este es un cuadro prediseñado porque ya yo conozco cuántos síntomas se registraron. Ya para efecto de tiempo me trae el cuadro prediseñado y asumo, copio el rango de los síntomas y me lo llevo a
donde está el cuadro con la función pegado especial, que lo puede conseguir inicio, pegado especial, o también lo puede encontrar con el comando control alt B pequeña. Ambos procedimientos, bien sea por esta vía o bien sea por esta vía, les va a dar el cuadro de diálogo de pegado especial, marcan valor en transponer y aceptan, y ya tienen los datos de los síntomas. Igualmente, vamos a proceder identificando las columnas donde está cada uno de esos datos. Eh, eh, lo primero que voy a hacer es entonces colocar en la primera fila la letra de cada columna manualmente, luego las selecciono y las copio al lado de cada síntoma con el mismo comando ya descrito por cualquiera de las dos vías. Le doy valores, transponer y acepto, y me aparecen entonces el, al lado en qué columna está cada síntoma. Bien, vamos a ver cuál es el número de casos que se presentaron. Vamos a la base de datos y sobre esta columna donde están si enfermó o no enfermó, utilizamos esta función, contar sí, en la columna que diga sí. Entonces, de esta columna, la celda que dieron sí fueron 63 y con esta fórmula, esta misma fórmula en este sitio, que diga que no, contabilizamos a los no enfermos. Esta fórmula la copiamos allá y obtenemos el 63 en la celda, y ya tenemos el total de casos que enfermaron. Muy bien. Seguimos entonces con la fórmula para determinar el número de casos de cada síntoma. Entonces, sobre la columna J, hacemos el rango de J5 a J80 y que nos cuente todos los que están marcados con X, que son los que tienen náusea. Aquí resultó que todos los casos que enfermaron presentaron náuseas. 63 casos fueron enfermos y 63 presentaron náuseas. Seguidamente hacemos el de vómito, cuya columna es la K. Entonces se sustituye la J por la K, porque en la J está náusea y en la K están los vómitos, y pues sencillamente sigamos haciendo todas las fórmulas hacia abajo, sustituyendo las letras con la respectiva columna donde están hasta que tengamos completada la fórmula de S común, por ejemplo, aquí en esta lista. Estas son las fórmulas en grande, un poco para que ustedes en el video las puedan ver mejor. A lo mejor esto sale muy pequeño. Vamos entonces a sacar la fórmula de porcentaje, dividiendo el número de casos entre el número de enfermos. Es esta fórmula, AE29 sobre AE41. Nos va a dar una cifra, que no es el porcentaje todavía, le aplicamos el porcentaje y le damos un decimal, y ya tenemos la fórmula lista. Vamos a esta forma adecuar, fijar esta celda que son los 63 enfermos que tienen que aplicar para el resto de la fórmula, dividiendo esto entre ese total. Entonces fijamos esta celda con F4 y copiamos hacia abajo los porcentajes. A grosso modo podemos ver numéricamente y porcentualmente que náuseas, vómitos, inicio súbito, diarrea y dolor abdominal fueron los síntomas principales, síntomas principales que presentó este problema de intoxicación alimentaria. Vamos ahora entonces con el diseño de la fórmula de este cuadro diseñado, que es el cuadro que trabajamos en el listado de alimentos para determinar estadísticamente cuáles pudieran ser los alimentos involucrados. Y hacemos el mismo procedimiento anterior, un poco para tener en esta columna donde pertenece en qué columna se encuentra cada uno de estos alimentos. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento anterior. Escribo aquí manualmente la columna donde pertenecen y lo selecciono y lo copio en esta columna.
con función de pegado especial, valores, transponer, aceptar, y ya tengo las columnas a las que pertenece cada uno de estos alimentos. Seguidamente hacemos la fórmula para cada celda de, de los que consumieron y enfermaron. Entonces, esta celda está en el alimento ensalada que pertenece a la celda B, ¿verdad? Que está marcado con X y va a contar el elemento de síntoma, signo, que está marcado con enfermó y no enfermó, sí o no. Entonces, aquí enfermó y sí, comió ensalada y sí enfermó. Esta es la fórmula que está representando esa celda. En la siguiente se sustituye la B por la W y así sucesivamente hacemos con la siguiente fórmula hasta que completemos todos los alimentos. Muy bien, en la siguiente celda de los pacientes que consumieron y no enfermaron, pues vamos a la ensalada que está en la columna B, que consumieron ensalada y no enfermaron, en la columna de enfermó y no enfermó. Y como ustedes ven, solamente se diferencia de esta en que aquí hay un sí y en la que estamos haciendo hay un no, porque es un sí de que sí enfermaron y un no de que no enfermaron. Muy bien, así hacemos las siguientes celdas, sustituyendo la B por la W seguimos con el mismo procedimiento anterior, llenando todos los espacios de la celda con sus respectivas fórmulas y sus respectivas columnas. Las fórmulas de total y tasa de ataque, bueno, son más sencillas. El total es la suma de estos dos y la tasa de ataque es esta celda entre esta celda por 100. Entonces, esa nos daría la tasa de ataque. Esta fórmula la corremos, copiamos fórmulas en el resto de las celdas y vamos entonces a hacer la fórmula de estos espacios que son de los que no consumieron y si enfermaron o no enfermaron. Entonces, si es no consumieron, entonces esas celdas están vacías, es decir, no tienen la X, no están marcados con la X de que sí consumieron eso, por lo tanto, entre dos comillas, no existe, pero en la celda no se va a encontrar nada, que cuente eso que no va a encontrar, y en los que enfermaron, pues que diga que sí, en los que no enfermaron, que diga que no. Así sucesivamente se va haciendo cada una de las fórmulas de la celda, sustituyendo la columna de cada uno de los alimentos. Este es arroz con pollo, no consumió, sí enfermó y no enfermó, respectivamente como le corresponde, y así hacemos el resto de la fórmula, ¿no? Esta fórmula en su integridad podemos copiarla aquí sin ningún problema, y ahora sí vamos a realizar la fórmula del riesgo atribuible y de la razón de la discrepancia. Estas fórmulas son sencillas porque se refieren, el riesgo atribuible es nada más que la diferencia de esto menos esto. Entonces 92.1 menos 38.5, 53.6. Este para la ensalada es el riesgo atribuible, y en relación a la razón de la discrepancia, un poquito más complicado, pero yo solo voy a colocar de manera que pueda expresarlo mejor. Esta celda se denomina en una tabla tetracórica como celda A, celda B, celda C y celda D. Eso está expresado aquí. O sea, los que comieron ensalada y enfermaron, los que no enfermaron y consumieron ensalada, es decir, no enfermaron y consumieron ensalada, los que no consumieron ensalada y enfermaron, no consumieron ensalada y enfermaron, y los que no consumieron ensalada y no enfermaron, no consumieron ensalada y no enfermaron. Eso corresponde a esta celda, de manera que aquí verificamos que esto realmente es la celda A, la B, la C y la D. La razón de la discrepancia, también llamada razón de momios o de productos cruzados, es la relación que se hace de esta por esta entre esta por esta.
Por eso lo llaman de productos cruzados. Aquí, en términos de celda, corresponde entonces a esta, la celda A por la celda D, ¿verdad? Entre la celda B por la celda C. Es decir, está explícito en las celdas que corresponden, es decir, AO6 por AP6 y AP6 por AS6. Muy bien. Daría esta tabla tetracódica, que es lo que nos permite entonces tener una explicación clara de cómo, por, por qué o cómo se calcula la razón de la discrepancia. Muy bien, esto en el análisis estadístico de estos resultados, todos los valores que den negativos ya se descarta, de hecho, su participación como vehículo de la toxina o de la bacteria, del germen. Los valores más altos los tenemos en la ensalada, tiene un riesgo atribuido más alto y una razón de la discrepancia más alta. ¿Y cómo se interpreta esto? Dice que el 53.6% de los casos son atribuibles a haber comido ensalada y que por cada persona que enfermó y no comió el alimento, hay 18.6 personas que enfermaron y comieron ensalada. Esa es la interpretación que debemos darle ahí. De hecho, sería suficiente, pero debemos realizar una última etapa del análisis estadístico. Pero aquí claramente nos señala que la ensalada fue el vehículo causante de la intoxicación alimentaria. Como tenemos que hacerle la prueba de la significancia, vamos a compararlo con el otro alimento que tiene mayores valores, que es la ensalada con pollo. Tiene un riesgo atribuible alto y el 11.9, lo que quiere decir que el 11.9 de los casos son atribuibles a haber comido arroz con pollo, y la razón de la discrepancia, que dice que por cada persona que enfermó y no comió, hay 2.1 personas que sí que enfermaron y sí comieron el arroz con pollo. Entonces vamos a comparar estos dos elementos para hacerle la prueba de significancia. Y vamos a realizar la prueba de McNemar, que es una prueba para variables dependientes. Todas estas casillas estarán llenas o tabuladas con personas que enfermaron y realizando la primera fórmula para la casilla de los que comieron ensalada y comieron arroz con pollo que enfermaron. Este es el conjunto el rango de la columna de la ensalada entre la fila 180, que está marcado con una X, es decir, que comieron ensalada en la columna de la W en el rango de la fila 5 a la 80, está el arroz con pollo, que nos está señalando con X que comieron arroz con pollo. Y todas las fórmulas de todas las casillas van a tener este componente que dice que sí, que en los síntomas enfermó o no enfermó, va a decir si enfermó o no enfermó. Como todos enfermaron, esta va a permanecer invariable en la fórmula del resto de las casillas. De manera que para B tenemos entonces quien marca que comió ensalada, pero no comió pollo, ¿verdad? La C no comió ensalada, pero comió pollo. No comió ensalada, pero comió pollo. Y en la D, un único caso que dice que no comió ensalada y no comió pollo. Muy bien. Seleccionamos de la tabla metafórica las celdas, también con ellas las celdas marginales, para obtener los totales y subtotales. Hacemos el comando, una vez seleccionado el Shift Alt 0, hacemos el comando Shift Alt 0 y nos da el total de las celdas. 48 más 10, 58, 48 más 4, 52, 10 más 1, 11, 4 más 1, 5, el total de enfermos son 63. Muy bien, ahora vamos al análisis de la significancia, y yo en lo particular elegí que quería un límite de confianza en 95%, por lo tanto mi alfa es de 0,05.
Usted puede elegir, por ejemplo, un alfa de 0,01 aspirando el 99% del límite de confianza. Ese usted lo decide, pero yo voy a tomar el 95% del límite de confianza. A partir de aquí, con las fórmulas y las funciones que me da Excel, yo voy a obtener el chi cuadrado crítico a través de la función inverso de chi cuadrado con una sola cola, es decir, la cola derecha. Y entonces esa fórmula me dice, me da, el alfa me lo relaciona con los grados de libertad, que es uno para esta tabla que está actual. El chi cuadrado observado, pues utilizamos la fórmula de Magnema y encontramos estos valores en la B, AP24 menos AO25 al cuadrado sobre AP24 más AO25. Eso es lo que nos expresa la fórmula. Y aquí nos está diciendo si el resultado es significante o no significante. Y estamos determinando que si AO30 es menor que AO29, coloque el resultado no significante. Si no es así, coloque significante. Entonces lo que aquí en escrito, pues yo esta fórmula me está determinando. Fíjense que siendo el chi cuadrado menor al chi cuadrado crítico, pues el resultado es no significante. La, la, la P, la significancia, se obtiene a través de la función de distribución del chi cuadrado con una sola cola hacia la derecha, relacionando el chi cuadrado observado con los grados de libertad. Eso nos da entonces la probabilidad. Aquí, teniendo un resultado no significante, la diferencia entre los dos alimentos en la causa de la intoxicación alimentaria, nos quedamos así todos como con la duda, ¿qué pasó? ¿Por qué esto no tiene una diferencia significante? Bueno, Nos vamos al cuadro y observamos que los que consumieron ensalada y enfermaron y los que consumieron arroz con pollo y enfermaron, la diferencia es realmente muy poca. Pero en este análisis, el riesgo atribuible es mayor para la ensalada y la razón de la discrepancia es mayor para la ensalada. Por lo tanto, la ensalada es el alimento sospechoso. Ya en este punto, conociendo las características de nuestra intoxicación alimentaria, la que estamos investigando, eh, tenemos tres opciones. Podemos consultar una aplicación de inteligencia artificial y hacerle la pregunta: ¿cuál es el posible germen o toxina involucrados en el proceso de intoxicación que tiene como característica de 1 a 7 horas de incubación, signos y síntomas de náuseas, vómitos, inicio súbito, diarrea y dolor abdominal, y cuyo alimento sospechoso es la ensalada? Señale cuál es la muestra más adecuada a tomar. Ah, la aplicación de inteligencia artificial le dará una respuesta directa con las opciones posibles de gérmenes o toxinas involucrados en el proceso, sus respectivos periodos de incubación, alimentos sospechosos, signos y síntomas, y las muestras a tomar para cada uno. La segunda opción sería consultar a Internet los diferentes trabajos científicos, las diferentes bibliografías, las diferentes publicaciones que tengan esta temática y que les pueda dar una orientación sobre cuál puede ser la posible causa. Y como tercera opción, es la que generalmente aplicamos los epidemiólogos, es acudir a nuestros cuadros que tenemos guardados en archivos, en nuestros directorios o los tenemos impresos,
donde tenemos las diferentes enfermedades que producen intoxicación alimentaria con sus respectivos agentes etiológicos, periodo de incubación, signos y síntomas, alimento, tipo de muestra. En base a estos cuadros, vamos analizando ya de primera intención. Nosotros tenemos en la intoxicación estafilocóxica un periodo de incubación compatible con el que nosotros encontramos de 1 a 8 horas. Nosotros encontramos de 1 a 7 con un pico de 4 horas y esta nos presenta un promedio de 2 a 4 horas. Los signos y síntomas coinciden, el alimento sospechoso coinciden y nos está señalando que las muestras a tomar para comprobación de laboratorio serían estas. De manera que, claro, tenemos que revisar todas las, las enfermedades con sus respectivos periodos de incubación, respectivos signos y síntomas, con sus respectivos alimentos sospechosos, vehículos más frecuentes, y nos daría la opción de conocer cuáles serían las muestras más adecuadas a tomar para la comprobación de laboratorio. Yo me quedaría con intoxicación estafilocóxica como la principal sospechosa. Tomaría estas muestras, las enviaría al laboratorio y esperaría la confirmación definitiva. Eh, bueno, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo y será hasta una próxima oportunidad.